Explícanos, Gerardo, ¿de qué trata el Evangelio de hoy? Claro, Carlos. Mira, hoy celebramos el primer domingo de Adviento e iniciamos un nuevo año de celebraciones de la Iglesia. Como saben, el año de celebraciones de la Iglesia va desde el primer domingo de Adviento hasta el domingo que pasó, donde celebramos a Jesucristo, Rey del Universo, quien volverá al final de los tiempos para poner en orden el universo. Bueno, pues a lo largo de este año que estamos empezando, seguiremos los domingos, lo que se conoce como el ciclo B. Y en el ciclo B leeremos principalmente a Marcos. Como saben, el año de celebraciones de la Iglesia tiene dos columnas centrales, que son las dos fiestas más importantes de Jesús, y en torno a las cuales se organizan todas las demás lecturas y celebraciones del año. La primera columna es la del ciclo de Adviento a Navidad, cuyo centro es el nacimiento de Jesús. Bueno, pues ese ciclo que empieza hoy tiene su centro en Navidad y concluirá hacia mediados de enero. Y la segunda columna es el ciclo de la muerte y resurrección de Jesús. Ese ciclo empieza usualmente en febrero, con el tiempo de Cuaresma, tiene su centro en Semana Santa, cuya expresión máxima es la resurrección del Señor, y termina en Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección. Lo que queda del año, es decir, el tiempo entre enero y febrero, y entre junio y noviembre, el resto del año, hacen 34 semanas que se conocen como el tiempo ordinario. Y durante el tiempo ordinario seguiremos a Jesús en su vida pública, caminaremos con Él, a fin de aprender los secretos de su camino. Pero antes de comentar el Evangelio de hoy, me gustaría, Carlos, ponerte en contexto, si te parece, respecto a lo que significa este tiempo de Adviento. Claro, me parece que sería además muy útil ahora que iniciamos este tiempo de Adviento que nos explique su significado. Bueno, pues como les dije, hoy iniciamos Adviento, que consta de 4 domingos y llega a su culmen en la fiesta de Navidad. Y Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida. Y si se fijan, en este primer domingo de Adviento el tema es: estemos vigilantes, pues en cualquier momento vendrá el Señor. Y durante estas 4 semanas de Adviento, el color de las celebraciones de la Iglesia es el morado, pues es un color que busca significar la tensa espera de su venida, a menudo marcada por esfuerzos, estrecheces, limitaciones y sacrificios. Sin embargo, es de notar que del Señor en realidad celebramos 2 venidas. Una primera que ya sucedió hace unos 2000 años, cuando vino a nacer en Belén. Esa primera venida la celebramos en Navidad con su nacimiento. Y la otra es la segunda venida, aquella que aún esperamos y que tendrá lugar al final de los tiempos. La Iglesia espera con ansia su segunda venida y pide y confía en que ésta sea pronto. A causa de esto, el Adviento tiene una fuerte dimensión de esperanza. Es decir, celebramos lo que esperó Israel a fin de que llegue por primera vez. Y si bien en Adviento nos preparamos para celebrar su primera venida, y en consecuencia celebrar su nacimiento en Belén, también celebramos la espera de su segunda venida al final de los tiempos. Correcto, Gerardo. Te pido por favor unos segundos, nos vamos a ir a una pausa y luego retomamos este diálogo. Pausa y volvemos. Seguimos en Domingo es Fiesta. Mi nombre es Carlos González. Estamos con el padre Gerardo Aste conversando sobre el Adviento. Gerardo nos decía lo que significa el Adviento, pero para entender mejor lo que celebramos en este tiempo de Adviento, tal vez ayude que nos expliques qué es lo que esperaba el pueblo de Israel. Claro, Carlos. Mira, es muy importante saber qué es lo que esperaba el pueblo, porque así podremos entender mejor lo que esperamos ahora. Bueno, pues ciertamente, una de las principales enseñanzas que tuvo Israel fue la llegada del Mesías. Israel ansiaba que el Mesías llegue pronto porque ello significaba la liberación de sus enemigos, la plena libertad para todos y una transformación total de la historia. Además, con su llegada empezaría un tiempo de paz, de justicia y de felicidad para todos, y daría inicio a una felicidad que nunca terminará. Y no terminará porque cuando llegue Dios cumplirá con todas sus promesas. Lo que sucederá cuando llegue el Mesías es que derrotará a todos sus enemigos, incluyendo a la muerte, y traerá una paz duradera.
y entonces se quedará en medio de su pueblo y lo reinará para siempre. Ahora bien, nosotros los cristianos sostenemos que ese Mesías esperado por el pueblo y que llegó hace 2000 años es Jesús. Creemos que en Jesús Dios ha cumplido con todas sus promesas y que gracias a Él la humanidad ha conseguido la reconciliación con Dios, que con Él se han inaugurado los tiempos nuevos y que ahora Dios está de nuevo en medio de su pueblo. Pues bien, como los cristianos creemos que Jesús es el Mesías y llegó a este mundo hace unos 2000 años, celebramos su nacimiento el día de Navidad. Y la iglesia se prepara llena de gozo para esta celebración durante este tiempo de Adviento. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Soy Victoria. Tengo una consulta. Si Jesús es el Mesías esperado y ya llegó hace 2000 años, ¿por qué los judíos no lo aceptan y aún así siguen esperando al Mesías? Gracias, Victoria, por tu pregunta. Es cierto que los judíos aún siguen esperando la llegada del Mesías y lo siguen esperando por las siguientes razones. Primero, porque la llegada del Mesías iba a suponer la derrota de todos los enemigos de Israel. Y Jesús no solo no derrotó a los romanos, sino que Israel aún hoy sigue rodeada de enemigos que buscan su desaparición. Y segundo, porque la venida del Mesías iba a suponer también la paz para el mundo. Iba a haber justicia y felicidad en todas sus dimensiones e íbamos a ser totalmente liberados de todo aquello que nos esclaviza. Pero esto tampoco ha sucedido con la primera venida de Jesús. Más bien seguimos viviendo dolores e injusticias, seguimos enfermándonos y nos seguimos muriendo. Y la felicidad está muy lejos de muchos de nosotros. Por estas razones, el judaísmo no cree que Jesús sea el Mesías, y por eso hasta hoy sigue esperando la llegada del Mesías prometido. En cambio, los cristianos sostenemos que el Mesías ya llegó y que es Jesús. Y los signos que realizó lo demuestran: el perdón, las curaciones, la multiplicación de los panes y sobre todo su resurrección. Pero a la vez sostenemos que su mesianismo no ha sido como Israel imaginó. Pero entonces, Gerardo, ¿qué es lo que ha pasado? Si aún hay mal en el mundo, ¿por qué los cristianos creemos que Jesús es el verdadero Mesías? Carlos, los cristianos creemos que Jesús es el Mesías esperado porque resucitó de entre los muertos. Porque hizo lo que nadie más ha sido capaz de hacer: vencer a la muerte. Con su resurrección, Jesús derrotó al peor enemigo nuestro, que es la muerte, y nos aseguró que es posible una vida eterna y feliz. Por tanto, la clave para afirmar que Jesús es el Mesías y aquello que da sentido al cristianismo es su resurrección. Por eso es que ella es tan importante para nosotros y por eso la celebramos de manera grandiosa en Semana Santa, el Domingo de Resurrección. Pero ustedes me dirán, ¿y qué sucedió con las demás promesas? ¿Qué pasó con ese estado de paz y justicia universal que el pueblo judío aún espera? ¿Y por qué el Mesías Jesús no lo trajo? Lo que sabemos es que la vida de Jesús terminó muy pronto. Murió con poco más de 30 años y que su tiempo de vida no fue suficiente para completar su obra. Por eso muchas promesas bíblicas quedaron incompletas. Por tanto, como el mal no ha sido plenamente derrotado y como nuestra felicidad aún no es total, pues aún ronda el sufrimiento, el mal y la muerte, es necesario que vuelva por segunda vez. Por tal motivo, la Iglesia sostiene que si bien el Mesías es Jesús y ya llegó, su obra todavía no ha sido terminada. El reinado de Dios aún no es definitivo y Él deberá volver para completar su obra. ¿Y qué pasa con nosotros mientras esperamos que vuelva por segunda vez? Bueno, lo que te puedo decir, Carlos, es que la restauración total del universo iniciada por Jesús en su primera venida deberá ser llevada a conclusión en dos partes. Primero, y mientras esperamos que vuelva, Jesús dejó a su iglesia la tarea de ayudarlo a transformar este mundo en un mundo de paz. Por eso el Evangelio de hoy nos dice que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea. Mientras vuelve, tenemos pues una tarea, y esta es vivir y trabajar para que en este mundo haya más justicia, más verdad, más paz, más honestidad y una vida más digna para todos. Nuestro compromiso cristiano, es decir, la manera como esperamos a que vuelva por segunda vez, es vivir de tal manera, aquí y ahora, que ayudemos a Dios a reinar y que preparemos al mundo para que cuando Él vuelva de nuevo, esté listo para que reine definitivamente. Somos nosotros, es decir, la Iglesia,
quienes tenemos la tarea y la obligación de ayudar a Jesús a hacer de este un mundo mejor y más humano. Tenemos que ayudarlo preparando al mundo para que sea mejor. Y segundo, debemos esperar que el mismo Jesús llegue de nuevo, por segunda vez, al final de los tiempos, a fin de coronar la historia y dar por concluida su misión y así reinar para siempre. Entonces, nos estás diciendo que el Evangelio de hoy nos habla de ese tiempo en que la iglesia está esperando a que Jesús vuelva por segunda vez. En efecto, Carlos, el Evangelio de hoy nos habla de ese tiempo intermedio, de ese tiempo en el que nos encontramos, de ese tiempo de espera, hasta que venga de nuevo a cerrar la historia. Y resulta que este tiempo de espera de su segunda venida es semejante al que tuvo el pueblo de Israel mientras esperaba su primera venida. Por eso en el texto Jesús nos dice, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Bueno, pues este mirar y vigilar indica el esfuerzo que nos toca hacer aquí y ahora para preparar al mundo para que sea mejor. Y nos preparamos llenándonos de buenas obras para recibirlo en cuanto venga. Por eso, en el texto de hoy Jesús dice que su vuelta al Padre es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Es decir, el Señor ascendió a los cielos y volvió al Padre, pero dejó a su iglesia una tarea. El portero, que viene a ser su iglesia, significa que la responsabilidad está en nuestras manos. Y la tarea que nos ha dejado, mientras esperamos que vuelva, es procurar por todos los medios que haya paz y justicia en este mundo. Es preocuparnos que nadie sufra. Es compartir para que todos vivamos con dignidad. Es trabajar para que haya vida en el mundo. Esta tarea la tenemos que hacer en todo momento, pues no sabemos cuándo vendrá ni cuándo tendrá lugar nuestra muerte. Por eso nos dice el texto, velen, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, sea al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y nos encuentre dormidos. Y a la luz de lo dicho, ¿cuál es el mensaje final del Evangelio de hoy, Gerardo? Bueno, en ese primer domingo de Adviento, el llamado de Jesús es a la vigilancia. Velen como veló el pueblo en espera de su nacimiento y velen ahora en espera de que vuelva. Y en espera de que nos toque pasar de este mundo al Padre y no bajen la guardia. Busquen ayudar, servir y perdonar sin descanso. Además, el texto nos dice, lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Velen. Bueno, pues ahora que empezamos este tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a renovar aquella actitud de espera que caracterizó tan fuertemente a la primera Iglesia. Por eso esperamos celebrar su primera venida en la fiesta de Navidad y esperemos con ansia su segunda venida. Y mientras lo esperamos, vivamos vigilantes, preocupándonos de hacer el bien constantemente y de ayudar a quienes más lo necesitan. Vivamos pues en justicia y en verdad, de manera que nos encuentre preparados y empecemos este tiempo de Adviento llenos de esperanza en un país mejor y en un mundo mejor y más humano, dispuestos a poner todo de nuestra parte para que así sea. Ojalá el Señor regrese pronto a completar su obra, que venga cuanto antes e instaure en este mundo un estado definitivo de paz, que venga a gobernar la tierra para que no haya ya más dolor, ni justicia, ni sufrimiento, ni muerte. Muy bien, Gerardo, entonces tenemos que ayudarlo, pues, preparando el mundo para que sea mejor. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a contar ahora. El 8 de diciembre la iglesia celebrará la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta gran noticia? Mira, Carlos, con esta fiesta la iglesia celebra que María, la Madre de Jesús, nació sin la marca del pecado original. Y sostiene que el pecado de origen apareció cuando los primeros hombres, Adán y Eva, tuvieron que ejercer por primera vez su libertad. Pero en lugar de elegir hacer lo que Dios quería, atraídos por sus propios gustos, pasiones y deseos, decidieron elegir en contra de los deseos de Dios. Bueno, pues esta desacertada elección fue tan decisiva que hizo que esta situación de paraíso que Dios había creado para la felicidad nuestra se disolviese en la nada y los hombres perdiesen la posibilidad de ser plenamente felices. Y fue tan crucial que sus efectos marcaron a los hombres de los siglos venideros. Si se puede decir, esta mala decisión pasó a formar parte de nuestro ADN espiritual y desde ese momento todos, hombres y mujeres,
nacemos marcados por el pecado original, un pecado que se cancela con el bautismo. Para los hombres y mujeres que venimos después no se trata de un pecado propiamente tal, sino de una atracción, de una fuerza de gravedad que nos tira hacia el mal y que nos atrae a elegir nuestro bienestar material personal, a elegir ser honrado y aplaudido, a que hablen bien de nosotros y a elegir lo que nos dé poder y control, en vez de elegir el mayor bien. Es decir, todos nacemos inclinados a elegirnos nosotros primero y por encima de Dios. Bueno, pues el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Ineffabilis Deus, mediante el cual afirmó, como dogma de fe, que María, desde el momento en que fue concebida, fue preservada de este pecado original. Es decir, que María fue concebida inmaculada, sin la marca del pecado original, sin esa atracción a elegir el mal y, por tanto, en la misma situación que estuvieron Adán y Eva en el momento de su creación. ¿Y cómo es posible esto? Si María fue tan humana como todos nosotros, se debió a que Dios le eligió desde la eternidad para ser la madre de su Hijo, y por eso el arcángel Gabriel, cuando le anunció que si quería sería la madre de Jesús, la llamó llena de gracia. ¿Y por qué María fue preservada del pecado original? La Iglesia afirma que se debió a los méritos de su Hijo, porque como Jesús es Dios, y Dios por ser el bien absoluto, no puede estar tocado por el pecado. El vientre que lo concibió debió estar puro, virgen, inmaculado. Y por eso, recogiendo el sentimiento de la Iglesia a lo largo de 2000 años, la Iglesia declaró a María Inmaculada y decidió celebrar este hecho el 8 de diciembre, 9 meses antes de la celebración del nacimiento de María, que se celebra el 8 de septiembre. Excelente, Gerardo. Gracias por la explicación. Ya hemos llegado a la parte final. Por favor, antes de despedirnos, la bendición de Dios. Claro, Carlos. Vamos a pedirle pues a María, cuya fiesta celebramos en unos días más, que nos acompañe en el seguimiento de su Hijo, y pidámosle a Dios Padre, que es bueno y misericordioso, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y a todos les deseo un muy buen domingo y una excelente semana. Un gran abrazo, Gerardo, y un gran domingo para todos los peruanos. Muy buenos días. Muchas gracias.